Bienvenidos, hermanos, a este nuevo episodio de Tierra Buena, que pues tratamos de abordar el Evangelio del domingo para dar pistas de interpretación, pero no es que queramos que ustedes sepan mucha interpretación bíblica, sino que todos nosotros tenemos que hacer un esfuerzo grande por preparar la tierra para que la semilla de la palabra de Dios caiga y fecunde nuestro corazón, nuestra vida. ¿Qué tal, Victoriano? ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo están? Bien, bien, aquí dándole. Muy bien. Pues a darle, ¿no? Para luego es tarde. ¿Quién quiere leer el Evangelio? Bien, Sí, bien. Jaime. ¿Qué Evangelio es? El Evangelio de Mateo es capítulo 14, la multiplicación de los panes, en este domingo 18. Muy bien. Muy bien. Al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vaya a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Muy bien. Victoriano, ¿qué nos puedes decir? Pues como sabemos, el capítulo 14, en su primera parte, refiere la ejecución del Bautista a manos de Herodes con todo este show que se monta en el Palacio Real y que se pide pues la cabeza, literalmente, la cabeza del Bautista. Y algunos ven como este contraste entre esos lugares apartados del Palacio Real y la realidad de la gente. Hemos dicho aquí en muchas ocasiones como el estado de pobreza de la mayoría de la gente pues era evidente. Y acá estábamos hablando de un banquete real, ¿no? En el palacio, con todo lo que eso significaba, con platillos, con vino abundante, seguramente con música y danzas, de hecho la danza de Salomé, y el pueblo desolado, abandonado, donde se da esta manifestación mesiánica, ¿no? El milagro que nos narra este evangelio, como sabemos, es un evento para muchos de los exégetas, es un evento que marca profundamente a las primeras comunidades. Hay este impacto profundo que no tiene que ver solamente con la multiplicación de los panes en sí, aunque para algunos no milagristas dicen, no, pues es que en realidad sacaron todo lo que tenían guardadito y entonces ya alcanzó para todos. Y otros dicen, bueno, negar la posibilidad de la intervención divina, pues
después de la encarnación del Verbo, es de que le dure el resto, ¿no? Y entonces, pues es un evento muy, muy importante. Pero este anillo, este vínculo que hace el Evangelio con el pasaje anterior, es muy interesante porque Jesús se retira después de haber recibido la noticia de la ejecución del Bautista, y ya sabemos el vínculo profundo que existía entre Juan y Jesús. Pues podríamos decir que pues casi crecieron juntos, estaban ahí en la comunidad juntos, hacían parte de este mismo movimiento que esperaba la manifestación del Mesías. Y entonces había ¿cómo decir? Este cariño, afecto, y entonces, sin duda, esto es maravilloso porque tiene que ver con el siguiente evento. La capacidad, o más bien la reacción humana profunda de Jesús, ¿no? Porque luego nosotros ante la muerte decimos, pues al cabo ya está descansando y te lo vas a encontrar en el cielo y tal. Pero en realidad la privación de mirar al ser querido pues es siempre doloroso, ¿no? Entonces Jesús, al parecer, Jesús siente como esta necesidad de hacer duelo, ¿no? De hacerle espacio a este dolor por la partida, por la ejecución del Bautista, y se va al lago, y es interesante que la gente se da cuenta y empiezan a seguirlo, ¿no? Me imagino, ves el lago, ves la barca ahí, y ahí va la gente, pues que ahí anda Jesús, oye, pues que ahí viene y que no sé qué. Y Jesús los mira. Esto es bellísimo. Hay un autor que dice que la compasión de la que habla el Evangelio traduce un verbo que tiene que ver con el amor visceral de la madre. Y entonces dice que la compasión de Jesús podríamos traducirlo como: a Jesús se le hace pedazos el corazón. Es decir, esta compasión, ¿no? de Jesús que lo mueve profundamente. Entonces, es como que pospone el dolor de la pérdida, ¿no? Y es como que es más grande ver a la multitud desamparada. Y entonces ya ves que dice el Evangelio, pues entonces curó a los enfermos, se compadeció de ella, de la multitud, y curó a los enfermos. Y entonces el Evangelio dice que eran 5,000 este Evangelio, y sin contar mujeres y niños, ¿no? Que es muy curioso porque era como el modo hebreo de contabilizar, ¿no? Los niños y las mujeres no contaban. Bueno, dicho sea de paso. Y entonces, pero esta multitud de personas que no tienen de quién esperar, este es el punto, ¿no? Y que Jesús se acerca, se entretiene, los cura, les da esperanza. Seguramente les habló. Los evangelios no dicen mucho de esto, pero seguramente les habló también en esa ocasión. Entonces, hay una atención muy profunda, ¿no? Este movimiento que tiene que ver también con la misericordia, ¿no? Este movimiento visceral, ¿no? De un Dios. Yo
pensando en esto me estremecía porque decía, un Dios que se encarna y me dice cómo y de qué manera me ama, ¿no? Así con este... Ay, no, en realidad me emociona. Y entonces, yo veo, esto no lo leí en ninguna parte, pero este signo maravilloso que consistentemente se ha considerado como un relato totalmente eucarístico, ¿no? Precisamente por los verbos que utiliza el relato, tomó el pan, dio la bendición, lo partió y lo dio para que comieran, ¿no? Y entonces todo este movimiento de la Eucaristía, que es esta fracción que se comparte, yo veo que a veces nosotros corremos el riesgo de quedarnos muy en la ceremonia, ¿no? Muy en lo bonito, de celebraciones muy lindas, muy cuidadas y tal. Y queda como de lado el mandato, denles ustedes de comer, denles ustedes de comer. Y entonces dice, ¿de dónde? ¿De dónde? Pues con lo que tienes. Que el Señor lo multiplica, porque esta suma, ¿no? 5 panes, 2 peces, ¿no? Que da esta plenitud en el número 7, ¿no? Que es con lo que tienes. Hay un terapeuta, un fundador de una corriente terapéutica que se llama Carl Rogers, que creó un modo de escuchar. Y en una de sus indicaciones dice, si tú quieres, como estás, te basta para facilitarle al otro, ¿no? Que se escuche, etc. Así como estás, ¿no? Pero si tú quieres. Sin conocimientos, nada. Sí, porque el punto de Rogers es escuchar al otro, ¿no? O sea, dejarlo hablar, dejar que se exprese, dejar que sea, que el otro acontezca, ¿no? Y a veces en la iglesia nos sucede, en la comunidad, que vivimos en una constante como formación, ¿no? De cursos, de capacitaciones y de no sé qué, pues esperando estar ya bien preparados para intervenir. Y el denles ustedes de comer, que me parece a mí profundamente eucarístico, tiene que ver con todo el dinamismo eucarístico que es encuentro, que es sanación, que es saciar al otro, que es consolar al otro, que es ser solidario con el otro, porque la Eucaristía en sí, pues no es nada más un acto devocional, sino el encuentro con el Señor que me alimenta, me nutre, pues todo, ¿no? Mi todo, como decía un santo. Y entonces, creo que esta particularidad del denle ustedes de comer, que me parece que lo comentábamos hace poco al respecto del documento, ¿no? Tú, Miguel, lo citabas. A propósito del documento de las parroquias, donde los discípulos, la mediación de la comunidad, en este caso de los discípulos, pues es fundamental para seguir este movimiento amoroso, compasivo, que sana, ¿no? Porque el Evangelio, el evangelista lo pone ahí junto, ¿no? Se compadeció y los curó. Es decir, no es una compasión de, ay, pobrecitos, qué pena me
no tienen que comer, que desarrapados andan. Mira, tantos niños en la calle. No, no, sino que la compasión es la misma acción que empuja hacia el otro, ¿no? Y entonces, pues se da el gran milagro. Pues fundamentalmente eso quería comentarles, esto del corazón de Jesús que se hace pedazos, ¿no? Y que cura, que sana, que se comparte y que se solidariza saciando, ¿no? Y entonces la abundancia, y esto es algo que perdemos de vista porque luego mezquinos como somos y andamos guardando, ¿no? Tenemos nuestros guardaditos, ¿no? Y pues se convierte en nada, ¿no? En polilla, en basura, y insensato, ¿para quién será todo lo que acumulaste? Como dice también el Evangelio. Pues ahí está. Híjole, qué padre explicación nos has dado. Jaime, yo creo que tenemos mucho que decir porque es un texto abundantísimo. Puede ver cada palabra en general, a la luz del Juan el Bautista. ¿Qué nos platicas, Jaime? Híjoles, sí, es un texto muy rico en signos, muy, muy, muy bello. Pues, por ejemplo, de todo lo que dijo el padre Victoriano, maravilloso, y yo también señalo un poco la búsqueda del pueblo, que va detrás de Jesús. Yo creo que es el pueblo que ya de antemano, el pueblo de Israel esperaba la manifestación de un Dios así, de un Dios misericordioso que se acerca a nuestra enfermedad, se acerca a nuestra hambre, y lo esperaba. Lo importante es cómo se ve en Jesús esa realización de esta compasión del corazón visceral, de esta compasión de madre. Ya lo van viviendo, y eso me llama mucho la atención porque ya aunado o ya viendo esta experiencia desde nuestras parroquias, desde nuestra iglesia, pues sí es contemplar a la gente cómo va en busca de esa misericordia, de esa presencia de Dios. Y también, pues, permíteme que retome puntos tuyos que fueron muy, muy ricos. Esto de la escucha, ¿cómo nos acercamos realmente a esa búsqueda de la gente? Pues sí, escuchando, sí alentándole, pero sí, sobre todo escuchándoles, esa presencia misericordiosa que sana y que además sacia esa escucha sana y sacia, nos deja saciados. La multitud queda saciada. Vamos a pensar que no era tanto el alimento físico, porque los mismos discípulos decían, bueno, pues que se vayan y compren, o sea, parece que la gente podía tener sus propios recursos, diles que se vayan y que compren su propia comida y no había ningún problema, pero es como la gratuidad, es decir, a ver, no es necesario eso, denles ustedes, y nos empieza a involucrar en esta dinámica de misericordia. Entonces, sí, estos datos están bien, y yo me tomo un poco el dato de la búsqueda de la gente, cómo lo busca hoy en día, y cómo ese alimento, ese pan que sacia es la escucha sana y sacia, deja saciados a las personas. Híjole, por ahí. Padre. Pues platicando con las catequistas del sur, porque atiendo a unas catequistas en el sur de la ciudad, platicábamos acerca de la visibilización. Me encanta este contraste del Palacio de Herodes, que está envuelto en sus ritos, en sus fiestas, en sus comidas, en sus privilegios. La palabra aquí clave son los privilegios. Cuando hay privilegios no hay donación, no hay una sensibilidad de los otros. Jesús se acaba de enterar de que su primo, como dices tú en el Evangelio de Lucas, se nos dice que es el primo. Más allá del parentesco, la relación que tenían teológica, vamos a decirlo así,
la expectativa del pueblo de Israel, que encarnan ambos. Ambos. Y entonces esto los une. Y yo, si me enterara que Herodes o el rey o el presidente o la PGR mandó matar a un pariente mío, yo me enfurecería. Y la violencia que esto genera sería en contra del poder, en contra de los grandes, de los gobernantes, de los poderosos, de los que tienen el privilegio. Pero Jesús no. Aprovecha este impulso, no le da cauce a la venganza, sino aprovecha este impulso para ir al meollo del asunto. Al meollo del asunto. Y el meollo del asunto es visibilizar a los pobres, a los necesitados. Nosotros, en este verbo que tú explicas padrísimo, de las entrañas de Dios, de las entrañas de una madre que visibiliza a su hijo. Es decir, no se queda con el oropel, no se queda encandilado con los privilegios, no voltea hacia arriba diciendo, ay, cómo nos tratan los de arriba. No voltea al gobierno o a la realeza de Herodes diciendo, nos vamos a vengar. No, aprovecha este impulso para, en la meditación de la soledad, en la presencia del pueblo, el pueblo de Israel, un pueblo como cojo, mudo, estropeado de la posibilidad de salir adelante, este pueblo pobre que los visibiliza en su persona. Es decir, yo no estoy aportando nada nuevo, sino haciendo eco de lo que tú dijiste de las entrañas de Dios. Dios no pide que nos venguemos de los demás, de los que nos hacen daño, sino que colaboremos como tú decías mediación. Yo lo diría de otra forma. Yo lo diría visibilización del amor de Dios. La visibilización que nosotros tenemos que hacer en este mundo a partir de la imitación de las cualidades del corazón de Dios. Y entonces, en esta dinámica que se nos presenta, nosotros nos tenemos que olvidar de los que han hecho daño para atacar la verdadera causa del daño. La verdadera causa del daño es la imposibilidad de ver. Herodes no veía a su pueblo. Nosotros podemos estar como Herodes no viendo la necesidad de los demás. Es decir, hacer visible en nuestro corazón la necesidad de los demás es el mandato de denles ustedes de comer. Ustedes no pueden en su religión, en su experiencia de fe, en sus costumbres, como dice el Papa, en los horarios, en los ritos, en todas las prácticas religiosas, no podemos dejar de ver. Tenemos que darnos cuenta que un mundo, como dice el Papa, sin sentido, el sentido de la vida lo han perdido. Nosotros no somos una comunidad que hace un grupúsculo en contra de los demás. Nosotros no somos una comunidad de heterosexuales que despreciamos a los homosexuales. Nosotros no somos una comunidad de personas de clase media que despreciamos a los ricos, a los pobres. Nosotros no somos una comunidad que tiene casas en donde nos podemos refugiar en el coronavirus sin visualizar a los que no tienen casa. Nosotros no somos una comunidad de güeritos, de pretitos, de negritos, que hacemos desprecio de los demás. Ahorita estamos viendo un desprecio de los güeritos hacia los negritos en Estados Unidos y los negritos que tienen una violencia contra los güeritos. Es decir, hay un mandato
a nosotros de no formar una comunidad cerrada que no visualice a los demás. Nosotros tenemos la obligación de darles de comer, de darles de comer. Ustedes denle de comer. Como decía Jaime, el texto es muy, muy específico. A unos kilómetros podrían estar en casa, acostumbrados a caminar mucho, horas y horas. Pues, hubieran podido llegar a sus casas o hubieran podido llegar a sus ambientes. No siempre las casas, porque no sabemos si todos tenían casa, pero a lo mejor no. A la esquina en donde se acostaban, ¿no? En donde les daban limosna. Eso no importa. No importa lo que pueden hacer. Lo que importa es que la comunidad cristiana visibilice en su corazón la necesidad de los demás. Eso nos hace ser opuestos a Herodes, opuestos al palacio, opuestos al privilegio y opuestos a los grupos de poder, opuestos a los grupos que se oponen. Es como un desmantelamiento de los grupos, y ahorita en nuestro tiempo estamos formando grupos políticos, grupos de sociológicos, grupos sexuales, que por un lado las lesbianas, por otro los homosexuales y los heterosexuales. Formamos un conflicto social que nosotros no podemos hacer. Sí, efectivamente, y no podemos participar, ¿no? Porque deja tú que si no hacemos nada, pero si le echamos leña al fogón, pues sale de veras triste el asunto, porque muchas veces en los púlpitos se predica la división, ¿no? La exclusión, bueno, de todo eso que ya sabemos, efectivamente. Muy bien. Jaime. Muy bien. Sí, yo creo que una tendencia muy humana, tal vez, esto de los grupos, yo pensaba en esto, ¿qué es lo que la gente busca? ¿Cómo les ayudamos a visualizar, a visibilizar el contenido del Evangelio, a Cristo? Pues también me doy cuenta que ellos hacen este tipo de juicios, de decir, bueno, si nos están haciendo injusticia, pues también vamos nosotros contra todo. Entonces, de verdad, anunciar ahí el Evangelio y decirles, no vean hacia allá, o sea, no estén viendo solo a los poderosos que les quitaron o que les están haciendo justicia, sino bajar la mirada y decir, vean cómo podemos participar con los pobres en esta experiencia desde la misericordia y transformarla. Entonces, ese cambio de visión. De visión es lo que es ya fruto del Evangelio, es lo que nos lleva a todo un trabajo pastoral realmente, porque toda la gente está en esa tónica, ¿no? En la tónica de cómo nos agrupamos para quitarles, como dices, grupos de aquí, grupos de acá, para quitar el poder. Y solamente parece que el único anhelo del hombre es, pues, quitarle el poder al que lo tiene, ¿no? Quitarle el poder al que lo tiene y nosotros lo tratamos mejor, poder, y así, ¿no? Entonces, sí, eso está bien. Y yo creo que el Evangelio es, no veas hacia allá, no te quedes solo anhelando un poder allá, sino es otra cosa. El Evangelio es la experiencia de misericordia, de acercamiento, de ofrecerte, de dar de comer, de sensibilizarte, pues todo lo que trae el Evangelio este domingo. Es toda una experiencia viva de Jesús. Entonces, sí. Como es como detectar nuestras filias y fobias, ¿no? Nuestras filias y fobias, es decir, nuestro esquema mental que se agrupa con las personas que nos caen bien y rechaza a los diferentes. Ese es el punto. Ese es el meollo del asunto. El meollo del asunto, ese es el reto que a nosotros nos toca atacar. No atacar el poder, sino el reto es atacar nuestro esquema mental, nuestros grupos, como dice el documento de
citando al Papa, cómo nos contenemos a nosotros en nuestros ambientes de contención. Esta palabra me encanta del documento de las parroquias, que habla de una contención. Nosotros nos contenemos, nos abrazamos, para decirlo de otra forma, en un esquema similar, lo que nos cae bien, lo que nos acomoda, lo que nos gusta, nos autocomplace. Esto es lo mismo que hacía Herodes. Se contenía en su palacio, se apapachaba, tenía pues un desprendimiento. Te daré la mitad de mi reino. Pues, podría ser como muy desprendido, pero en el fondo era una autocontención. Nosotros que formamos la comunidad cristiana tenemos que no transgredir nuestra autocontención para visualizar la necesidad de los demás. Hacer visible, hacer presente, hacer palpable en nuestro corazón la necesidad de los demás. Sí. Y esto es lo que, pues, es un reto enorme. Es un reto enorme que trasciende la celebración de la misa, los sacramentos. También, en eso también tenemos que darles de comer la palabra. Me parece como muy similar a lo que le dijo a Jairo después de curar a su hija. Dale tú de comer. A ti te toca alimentar con la palabra de Dios. Eres el jefe de la sinagoga y estás teniendo una actitud de displicente, de darle la palabra. A ti te toca de alimentar al pueblo con la palabra. Y esto me parece que es muy profundo. Yo me jacto de que nosotros estamos en el esfuerzo, ¿no? En el esfuerzo por alimentar en la palabra. Este esfuerzo de Tierra Buena y del Invite 4, pues todo lo que hacemos, todo lo que programamos, es un esfuerzo común. Ojalá tuviéramos más amigos sacerdotes que se juntaran a ese esfuerzo, pero no es un esfuerzo de llaneros solitarios, sino un esfuerzo en comunidad. Y eso me encanta. ¿Bien? Sí, pues bien. ¿Una última ronda? Pues ¿Victoriano? yo no agregaría más. Está el hecho, yo creo que es una fuerte invitación a centrarnos más en este movimiento eucarístico, ¿no? Quiero decir, el movimiento de Jesús, no el movimiento. El movimiento que hace en esta muestra de amor, del permanecer en la Eucaristía para seguir alimentando, seguir consolando, seguir amando, seguir escuchando. Y cuando digo estar en este movimiento eucarístico es como necesitamos convertirnos a esta lógica de la Eucaristía, ¿no? De hacerse, de fraccionarnos también y darnos a los demás, ¿no? Para alimentar a los demás. Pues eso. Así es. Muy bien. ¿Jaime? No, pues nomás, bueno, también quedan estas palabras de Jesús, ¿no? Estas palabras que hacen resonancia en la Eucaristía. Elevó los ojos al cielo, se los leo más literalmente, dice: tomó los 5 panes y los 2 pescados, mirando al cielo, pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a sus discípulos para que los distribuyeran. Es ese gesto, ¿no? Es la presencia de Dios. Mirar al cielo solamente se toma lo humano, pero mirando a Dios, ¿no? De otra forma no nos revolvemos entre mil cosas y, bueno, este gesto
y me llama mucho la atención es, Simbólico, toma los panes y mira al cielo. Es siempre en relación con Dios, es siempre en relación con Dios para abordar lo humano. Muy bien, muy bien. Pues ahí tenemos mucho trabajo para toda la vida, no solo para el domingo, Para esta semana. sino para toda la vida. Tenemos que estar en un proceso de visualización y un proceso de donación, de fraccionarnos a nosotros y de estar muy dependientes del Padre Celestial, de su voluntad, como dice Jaime. Bien, pues muchas gracias por estar aquí. Les recordamos que el lunes vamos a tener un Conversando en la Fe. Jaime invitó a una experta en iconografía, Dios mediante, y tendremos una conversación muy interesante sobre el papel de la pintura y la representación artística en el proceso catequético de las comunidades. Nos vemos pronto y pues aquí estamos siempre que podamos. Siempre que podamos. Bendiciones. Adiós. Bye.